Saturno Podcast. Conéctate ya que me lleve la roca. Aquí hacemos entrevistas, hablamos con los artistas. Comparte el programa pa' que lo conozca. Flow, dale, compárteme el programa, comentar y dale like. Esto es Saturno Podcast. Hacemos música y la tiramos al ahí. Esto es Saturno Podcast. Bienvenidos a Saturno. Sí, pero no estoy hablando del planeta, estoy hablando de Saturno Podcast, caballeros. En esta, bueno, no es la primera entrega, pero sí, para mí es la primera entrega y espero que sean muchas más. Hoy tenemos un invitado especial, bueno, como casi todos los que vienen a Saturno Podcast, pero en este caso estamos hablando de una gente que muchos de ustedes han visto, estoy seguro, millones de veces, pero no saben asociar o no saben decir a ciencia exacta quién es. Es una de las figuras más, bueno, para mí, que más ha marcado el humor en los últimos tiempos en Cuba. Les puedo decir, señores, que es todo un genio en la parodia. Y si no sabes ni qué es la parodia, no te preocupes, que hoy te lo vamos a explicar. Pero antes, yo quiero pedir un fuerte aplauso, caballero, para el Rubio. Aplauso para el Rubio de Paola La Paga. Aplauso para el Rubio. Muchas gracias, encantado de estar aquí y de ser invitado a Saturno, ¿no? A Saturno Podcast. Ahora soy humorista y cosmonauta. Qué bien. ¿Viste? Ya está Saturno ya. Oye, mira, no, caballero, el Rubio, no sé si, bueno, muchos de ustedes estoy seguro que por el Rubio, además de que lo ven y no es rubio, estoy seguro de que no lo conocen. Pero si yo digo una palabra, una sola palabra, ustedes se van a acordar de él. Si yo digo ¡sangre! No, brother, no. Mira, ¿viste? No, eso fue antes, ahora no. Ahora Huemelón, que es lo que queda con los tiempos que corren. Ah, porque ahora cambiaste a Bomelón. No es que lo que me quedó se me ha ido desangrando, Claro. desangrando de lo que queda es Pero, nada. por ejemplo, te digo refresco de fresa y no te va. No, con refresco de fresa. Me da un leve mareo, pero hasta ahí. Mareito. Si es de paquetico me mareo más. Ajá, sí, es Sí, paquetico, claro. te mareas Me más. mareo un poco más porque tú sacas un poco fuerte. Pero bueno, no, hasta ahora todavía me mantengo. Rubio, pero bueno, Rubio, dime tu nombre. Háblame, nombre- dime tu nombre exacto para que la gente conozca tu nombre. A ver, ¿te lo digo en número romano o en español? No, dime el número romano y dime el número de carnet de identidad también. Ah, bueno, mira, mi nombre es Reinaldo Ulises Ugarte Santos y en número romano es XLXC CLL 3 palitos, 2X y una L al final. Dime O sea, acá. 70 04 18 11 246. Se pasó. Otro aplauso por Rubio, cabrero, otro aplauso No. por Rubio. Oye, coño. Déjame decirte que yo nací en el 70. Yo soy la última caña de la zafra del Rubio, 70. ¿en Sí, qué tú año sabes. naciste? ¿En qué año naciste? En el 70, el día que se acabó la zafra. Sí, y de que el día que- van y nunca fueron. Y por eso mismo nací yo. Rubio, ¿dónde tú naciste? ¿Tú eras aquí en La Habana? De los pocos que tú coges por aquí y no chillan. Original. Original. ¿De dónde fue que tú naciste? Habanero, una maternidad obrera. Y siempre viviste en el mismo municipio, en Nuevo Vedado, ¿no? ¿Dónde es que tú vives? No, a ver. Yo nací cuando yo nací donde yo nací, y disculpa la cuadriculancia, porque tú sabes aquí no hay Sí. rotonda, es a nivel de manzana. Sí. La cuadriculancia, disculpa, donde yo nací antes era plaza, Ah, porque yo nací en el 70. ah. En el 76 una división político-administrativa y pasó a ser cerro. Ya ahí fuimos cogiendo un borde de la llave. O Y sea, ahora, en el lugar donde tú naciste, ¿qué calle era? ¿Dónde era el sector? Aranguren. Y eso era antiguamente de plaza, De plaza. por la parte de que está por la timba. No, por el otro lado. Ah, Por el lado de Esterán, de 20 de mayo. Sí. O sea, es un barrio que tiene. Las calles por lo general suelen tener nombres de coroneles y generales de la guerra de independencia. Que como todo se ha roto, hasta las calles están rotas. Sí. Ya no se ven los apellidos de los generales, ni se leen. Entonces, eso era antiguamente parte de plaza y después fue el cerro. Todavía es cerro. ¿Y sigues viviendo ahí? No, ahora vivo en Centro Habana. O sea, Oh, ya. como todo, ha habido una especie de degeneración. Pero bueno, bien, ahí en Centro Habana, súper cómodo, súper tranquilo. Rubio, todo el mundo te conoce por Paola La Paga, por la clase de obra, la impronta que ha dejado el grupo y tal. Pero tú antes de eso, ¿hiciste algo de humor alguna vez? Antes de estar en Paola La Paga. No, antes de estar en Pablo La Paga, no, al no ser las cosas de inquietud, o sea, ¿Te aficionado o algo así o no? no, de matutinos escolares, Ya, sí. y Entiendo, cosas más bien para entiendo. garantizar que no me votaran de la escuela por el mal Ah. rendimiento académico. Claro. Eso, No, mentira. eso es muy importante, hay que buscar pertenecer de alguna manera. Tú no tienes ningún bueno, mira, claro, fíjense, no tiene más rendimiento académico que Rubio. Hace poco se graduó de Lisa como actor, ¿eh? ¿Cómo Se no? metió 15 años estudiando esa Claro. carrera. De hecho, La carrera dura 4, pero él se metió 15. Pero lo logró
¿Y es universitario actualmente? No, de hecho, voy a dar clase ahora en tercer año porque de los 15 años me metí 3 en tercer año. O sea, que soy todo un licenciado en tercer año. Tú eres un máster en tercer año. Sí, sí, sí. Tú Sí, podrías ir a dar clase ahí sí, perfectamente no, en no, tercer año. incluso, por favor, la puedo decir con los ojos cerrados. No, pero a ver, de serio, o sea, no tuviste ninguna inquietud, además de, más allá de la que tuviste con el grupo, cómo ustedes se conocen, cómo tú caíste en el grupo. Tú sí eres fundador, no como otros. A ver, yo incluso ni siquiera empecé actuando en el grupo. No, 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 no. Yo era el técnico de audio. no te creo. No, eso no lo Eh, sabía ni yo que estoy en el pues grupo. créelo, ¿De verdad? de verdad. A ver, Pero cuando estabas en el ISP. no, no, antes. Yo estudiaba en el tecnológico de industria electrónica, que es donde conozco a Claro, Wait. ¿Tú estudiaste en la Eduardo García? en el Eduardo García Delgado. No te creo. Yo Yo tampoco, pero también, sí. yo también. Ah, mira, Yo también estudié en Eduardo yo García. estudié en el Eduardo O García sea, Delgado. muchos años después, me imagino. Mm, Pero sí, porque cuando yo estuve era de instructores. Y tú estuviste cuando era electrónica. Cuando era ese instituto de electrónica. ¿No? Y ahí fue donde conociste a Claro. Sí. Ah, no, Oh, es Loquendo, Betancourt, ¿cómo no? yo aclaro que Claro es Claro, es de que salía en el programa del taller, en la televisión, que fue integrante de Pablo La Paz por muchos años, fundador. Claro, sí, ¿Cómo fundador. no? Digo, pues ya, ok. Lo que éramos era un piquete de gente que lo que quería era El pre- muchachito, ustedes eran muchachones. de estar bonchando. Incluso éramos parte de un club de campismo que cuando las acampadas nacionales y aquellas cosas, llegó a ser el club de campismo más grande de Ciudad Habana, que era el club de los electrónicos. Vean, eso fue en el 80 y cuánto, 9 o 90. Del 87 al 89, por ahí más o menos. Ujú. Ven acá, entonces ahí conoces a Claro y después. Claro, Valispe, Ya. y ¿cómo se llama? Y yo, coño, a visitar, claro, y muchos socios más que empiezan a estudiar ahí y ahí conozco a Paola, ahí fundan el grupo. Al cabo yo andaba con ellos para arriba y para abajo, al cabo del tiempo necesitan un técnico de audio Y ahí apareces tú. y ahí es donde entro yo a jugar. Que en la vida real mi inquietud era la actuación, pero al principio, por ejemplo, a Paola no, él no me veía en eso, él no me Sí, veía en esa faceta. sí. Tenía otro referente, tenía Claro. Gustavito, Claro. a Lionel Martín, tenía Conrado Caule, alias Bonco Quiñongo, Bonco o Quiñón. sea, tenía una serie de referentes, el mismo Noel. Sí, tú lo que quieres decir es que, por ejemplo, que habían en el grupo personas que ya tenían al menos por decirlo así, una pequeña trayectoria actoral o humorística. No eso, más bien que tenían quizás una viscómica O una discomia. Tienes más razón. demostrable, más fácil Sí, de descubrir. tienes razón, sí. Ajá, claro. Y eso, pues, eso como que Paola, que también era otro principiante, Claro. pues no manejaba esos códigos y entonces no. Entonces, tú, pero, porque, o sea, tú al principio empezaste a tener intervenciones en el grupo aisladas, o fue que ya tú caíste, oye, sí, ya, qué personaje, cómo fue que tú No. caíste, cómo A ver, empezaste a hacer. ya te digo, era el técnico de audio y cuando llegué al primer festival humorístico, Aquelarre, ¿no? No. no, No, cuando aquello era, los festivales hablas de eran aficionados en la de CUJAE. aficionados. La Sí. CUJAE tenía un movimiento humorístico bastante fuerte. De hecho, era la gran fábrica de humoristas de mi generación, por decirlo Sí, de alguna muchos eran manera. ingenieros, sí. Y entonces, pues ellos tenían festivales donde iban grupos de distintas facultades, de distintos institutos superiores. Y entre eso, bueno, iba la gente del ISPE. Incluso, me acuerdo que fue por una obra que Feli, uno de los que era integrante del grupo, Feli era músico, ¿no? era Era el bongocero del vocero. grupo, con una gripe brutal. Y empieza a sentirse mal el sábado y el domingo no podía. Y el lunes nosotros ya teníamos que estar inscribiéndonos en la CUJAE. El lunes teníamos presentación, fue un domingo. Y cuando Paola dijo, ¿quién hace esto? Yo le dije, yo lo hago. Tenía que hacer un papel que era un juez. Ujú. Era un sketch. Era un sketch. Ajá. Que era un sketch que tenía que ver con que habían dos personajes que falsificaban billetes de 7 pesos. ¿Entiendes? Falsificaban billetes de 7 pesos para pagarle a los reclutas. Sí.
Y tenía toda una historia que tenía que ver cuando aquello que era que le daban los pollitos a la gente, aquellos pollitos para que la gente los incubara, que la gente lo que hacía era quemarlo con los bombillos, en fin. Sí. La gente, yo creo que ahí fue donde surgió el pollo chiflado en Cuba. Ese fue el primer referente Sí, sí, de de pollo pollo chiflado. chiflado. Ya. Y entonces, pues, tuve toda una madrugada estudiándome el texto, que al final le dije a Pablo, mira, hay cosas que tengo fijas y otras no, por lo tanto, juez al fin, voy a aprovechar para tener el texto arriba de la mesa, ¿viste? Claro, si tú estabas haciendo como hoy, tenías, podías tener el Y guión. entonces, pues nada, se logró, incluso ganamos premios. Y esa fue la primera actuación, después empecé a hacer cositas aisladas, porque bueno, cuando tú hacías la distribución escénica, quedaban adelante Gustavito, o sea, Pagola, Gustavito, Bonco y Anuel. Sí, pero como tú tocabas percusión menor Claro, como yo también, tocaba marímbula siempre en estabas aquel detrás. tiempo. Siempre estabas detrás. No, que todavía en el grupo él la toca, pero ya es menos lo que toca Mm. y es más lo que canta actualmente. Y no, eso es gracias a la tecnología. Sí, ¿no? Y que se rompieron las marímbolas también. Y entonces, lo que hacía era, lo que me busqué fue la manera de ir llenando los espacios. Claro. Por ejemplo, los espacios en un texto donde quizás había algún tipo de espacio porque no había un chiste que redondeara aquello, yo los aproveché. Y me dediqué a eso y poco a poco fui ganando eh, espacio, ese pequeño espacio. Después, bueno, Sí, con intervenciones pequeñas, puntuales, pero fuertes. sí, Eran remates. Pam, tan, tan. después, bueno, Gustavito y Bonco deciden hacer una carrera de solista. Y bueno, entonces doy un paso medio porque desde la marímbula era un movimiento fijo. Salías al micrófono, decías tu chiste y grabas para atrás. Ujú. Era como un Así fue rutero, mucho tiempo, como sí. un rutero. Sí. E incluso entró Silverio, que después entró al grupo, que fue referente también. Y ya con Silverio sí hubo más personajes en algunos sketches. En... Yo lo que hacía hasta ese momento era tocar y hacerle las parodias. Ujú. Y Perdón, digamos una pausa ahí, perdón, digamos una pausita y disculpa que te interrumpa. sí, como no. Tú, ya, ¿desde cuándo tú empezaste a hacer parodia para el grupo? Desde el principio del grupo. Ya tú escribías las parodias. Muchas. Sí, Desde que, casi siempre era un proceso creativo como se claro, hace hoy en día, que lo hacemos de- ¿sabes? En coordinación. en Pero coordinación. muchas veces tú vienes ya con una idea casi elaborada, No, ¿eh? al principio las hacía yo solo. Oh, ya. Al principio las hacía yo solo. Se me ocurrían, mismo caminando, que para aquí, que para allá. Y las presentaba y sí, se certificaba cualquier cosa, ¿no? Sí. Rubio, Cualquier, pero ven acá. Pero, ¿de dónde tú sacas? Porque, a ver, la gente a lo mejor no sabe o no tiene la noción, obviamente. Y estamos aquí para eso, para que la gente te conozca un poco más. Y yo digo que el Rubio actualmente, y yo creo que por las referencias que he tenido acerca de personas que son muy versadas en el tema, les puedo decir que Rubio es uno de los mejores parodistas, para no decir el mejor parodista que ha dado Cuba. Aquí donde ustedes lo ven. Y gracias a Rubio, Dios. no, Lo creo. de verdad, Rubio está 24 horas pensando en parodia. Yo no sé cómo lo hace y cómo se saca cada 5 minutos improvisando versos y cosas. Es más, Rubio, si hacemos te atreves a hacer una cosita más tarde, ahorita, después que hablemos un poquito más, Ujú. pero te atreves a cerrar con una cosa, una improvisación, una historia así, algo así, ¿te parece Sí, bien? sí, sí. ¿Por qué Ya, no? te voy a dar para que, mira, para que en lo que seguimos hablando, Oye, fíjate tú que, que, vayas que coordinado, pensando. fíjate que coordinado tú estás, que dijiste, te voy a dar y se prendió el reloj y todo. Claro, vivo, eso es así de fábrica. Eh, es la tecnología, ¿ves? Y bueno que se rompieron las marímbolas, por eso hubo que cambiar, se los dije ya. Rubio, entonces tú siempre, o sea, básicamente el proceso creativo siempre fue más o menos igual. Tú venías allá Sí, sí, sí. con una idea más o menos trabajada y de ahí se llevaba o sea, se reunía todo el grupo y se daban los últimos retoques a esa creación. Cuéntame más entonces acerca de tus comienzos con el grupo. ¿Trabajaste en Sabadazo? Bueno, Sí, obviamente, si tú eres fundador del grupo, el grupo fue muchos nosotros años. habíamos a Sabazo en el año 92. Sí. En el año 92. Pero en el año 91 se hizo en el Teatro América el único festival nacional de parodia. No sé por qué después se O desechó sea, la es la idea. única vez que se ha hecho eso.
O de la canción. ¿Quiénes participaron? O más bien era un festival de la canción humorística, Sí. porque se competía en parodia, se competía en canción original. No, claro, claro. O sea, había varias categorías. Sí, Y porque para los que no saben lo que es una parodia es una canción que ya existe, una canción que casi siempre se busca una canción que sea famosa o que tenga un referente fuerte, ¿no? En la mente de la gente, y se cambia la letra y con un toque humorístico, pero tratando de mantener determinados códigos. Ahí está en quién lo hace mejor, quién lo hace peor, según los códigos que logra mantener de la canción original. Eso es una parodia, que no es lo mismo que una canción hecha desde cero, una canción original. Ya, dime. no, a ver, una cosa que te quería decir sobre la parodia, Mm, apoyando lo que tú has dicho, es que la parodia, una regla básica de respetar es la rima de la canción original. exactamente. Y la otra, que es donde yo me he apoyado muchas veces, es que a veces eh, lo que te da referente para tú hacer el chiste musical no es ni siquiera el texto, es la música como tal. Yo estoy de acuerdo contigo. Algún pasaje musical Ujú, que te genere una intención exactamente. y tú la aprovechas. No, yo en mi caso, por supuesto, tengo muchísima menos experiencia. De hecho, yo puedo decir públicamente de que yo he aprendido a hacer parodia en el grupo con este señor. O sea, no es ni siquiera que él me ha enseñado, porque él no ha tenido el descaro de enseñarme. No, no. No, pero, o sea, estar ahí es lo que me ha dado la poca, tengo que decirlo así, la poca cultura respecto al tema de la parodia. Y las veces que he estado en el proceso creativo de una parodia, muchas veces funciona así y eso te da una carga más fuerte a la hora de hacer la parodia. No, no, porque tienes un simbolismo Por cuando usas supuesto. el original y ahí tratas de pensar a partir del sentido del original, se crean y manteniendo la rima, ya eso es ya Incluso no es que tengas que hacer obligatoriamente parodia en español para tú hacer hasta en inglés una. utilizando No, en cualquier la idioma. fonética, exacto. Tú utilizas la fonética y con la fonética, Ujú. la rimas con la fonética en castellano. Y pues, ¿Tú tienes eso alguna te hecha así, da, verdad? ¿eh? ¿Tú tienes alguna hecha así? Que te acuerdes ahora. A ver, Que tenga una onomatopeya de otro idioma y que se haya puesto. Yo creo que hay una que hace, creo sí, que. por ejemplo, tengo una que, mm, eh, La esa para pi, para. Esa no es tuya. sí, como no, Ajá. esa canción en Scatman, Es Catman. que bueno, me pidió una colaboración Rigoberto Ferrera Ah, el Rigo, sí, sí, yo siempre se la he escuchado el Rigo. Pero es tuya, tú la escribiste. sí, Sí. trabajamos Ajá, en ahí. conjunto. Incluso yo te puedo decir, por ejemplo, con la canción Calm Down, Ah, N, Countdown. ¿no? Aquí Countdown. todos están en calma, en calma, que esta gente a mí me infartan, pero cojanlo con calma, con calma, que la luz se va y no aguantan, no aguantan. Ahí, Por ahí, ejemplo, ahí, ahí. puedes coger una frasecita, tener una idea y después la vas trabajando. Claro, claro, claro. Ok, a ver, Rubio, háblame. Ya hemos hablado, o sea, de tus comienzos en el grupo. ¿Cómo ha sido tu evolución? Yo ya, cuando ya entré en el grupo, ya tú estabas allá, estabas tocando la marímbola, pero tú estabas más tiempo adelante que lo que estabas ya atrás ya. Sí, a ver, para yo dar, o sea, te hablé de movimiento de rutero. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya después en ciertos sketches tuve que asumir ya una parada firme en el primer plano escénico, ¿no? Mm, Y, y poco a poco me fui buscando la manera dentro del grupo, eh, buscar una idea diferente, buscando que si tú tienes tres actores adelante y son parte de un grupo y van a hacer o cuatro, o los que sean, pues tienes que buscar la manera de tener tu pequeño gag, algo que te identifique, mm, alguna cosita que te identifique, y a partir de ahí explotarte un personaje dentro de escena. ujú. Y el personaje puedes tratarlo, no sé, de mi manera, desde la inocencia, desde lo incólume, desde la irreverencia más bien. Y entonces lo que he hecho es, eh, cuando hay un texto,
eso mismo que yo hacía antes, de esos chistes cortos, de ir buscando la apoyatura, pues he utilizado esa vía para sostenerme ahí como personaje. Amén de diálogos, amén de un número donde uno tenga que ser, que asimilar un papel con un poco más de texto, con un poco más de actuación como tal. Pequeña pausa comercial para recordarle a toda la gente que está viendo este video que si quieren seguir mi trabajo pueden buscarme en The Spingovery Channel en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados estamos como The Spingovery Channel. Si quieres seguir todo lo que viene siendo la parafrenaria de las calles cubanas, tienes que buscarnos ahí. Ya saben, mi nombre es Eddie Ceballos. Rubio, entonces, te dio por la actuación tan fuerte que dijiste, voy a meterme o sea, te graduaste de Elisa como actor, ¿no? Ujú, sí. ¿Y has hecho algo dramático, Rubio? ¿Estás incursionando en eso? Sí, como no. A ver, yo tuve la suerte de que cuando empecé a hacer las pruebas de actitud, o sea, cuando fui a hacer las pruebas de actitud para el curso de trabajadores de Elisa, coincide con que le dan a Doime, a Osvaldo Dimadio, el espacio de la nave oficio de isla, o estaba haciendo, todavía no tenía el espacio, estaba con un proyecto de hacer la obra oficio de isla en colaboración con Arturo Soto, y con mucha gente que lo ayudó, por ejemplo, Víctor Fowler, ahora no me vienen todos los nombres a la mente, pero tuvo el apoyo también de Francisco López Hacha. En fin, que estaban en proceso para tener ya el proyecto de la nave terminado. Y yo me asocio al proceso por la producción, yo lo ayudo en la producción, y hay un personaje que debía ser Quique Quiñones, Sí. que por complicaciones de trabajo no lo pudo asumir. ¿En qué obra? En Oficio de Isla, que es la primera obra. La primera obra que vas a hacer. Ajá. Y él me dijo, ¿quieres asumirlo? Y le dije que sí. ¿Ya estabas graduado todavía? No, estaba estudiando. Ah, estabas estudiando. ¿Qué año? Ya estábamos en el último ya. Ajá. Y aprovechando que varias de las personas que estaban en mi aula en el curso de trabajadores eran parte del elenco de la obra, pues qué bien, ¿no? Me fue una entrada bastante fácil. Y ahí hice mi primera obra de gran envergadura. Porque Oficio de Isla es una obra de mucha carga histórica, emotiva, sensorial, una obra muy completa y donde llevó mucho ensayo. Ahí hubo gente que estuvo ensayando 6 meses. ¿Cantas también ahí en No canto, Oficio? pero lo que hago es más bien una declamación. ¿Por qué? Porque el personaje que me toca ahí es un personaje que supuestamente, como es una obra basada en los años 1900, 1901, que trata desde el punto de vista de una familia cubana, una familia de clase obrera cubana, cómo se llevó el fenómeno de la instauración de la República, o sea, ese pase de dejar de ser colonia española a instaurarse República Independiente, aunque hubiera sido bajo el protectorado de los Estados Unidos. Todo ese fenómeno de la intervención norteamericana. Eso es lo que aborda la obra. Sí, la obra aborda todas esas todas las viacrucis que tuvo ese proceso, sí. Desde el ente social a partir de la visión de la casa de una familia cubana. ¿Quién escribe ese texto? Arturo Soto. Arturo Soto, con muchas referencias, incluso referencias de obras de esa época, como... Referencias históricas, ¿te refieres? Sí, no, históricas y literarias. Y literarias. Como por ejemplo, una obra que se llama Arriba con nuestro himno, que es de Ignacio Sarachaga, que es una obra de esa época. O sea, y es como retomar el teatro cubano de la época, que era el teatro del bufo, en lo que es la parte de la comedia, ¿no? Pero también estaba de moda en esa época lo que era la zarzuela, la opereta en Cuba. Había un movimiento teatral de principio de siglo, rasgos e influencia del teatro español, pero ya habían luces del teatro propiamente cubano, dicho.
Y entonces, pues, a Doime se le ocurrió incorporar al texto de la obra, o quizás al propio Arturo, una escena, una pequeña escena bufa, Sí. Ajá. donde habían tres personajes. Ah, y ahí es donde entra el negrito, que iba a ser Quique. Ajá. Ya. Pero que no es Porque no era la típica escena bufo. no es el típico negrito. Ajá. Es más bien basado en un tipo de negro en Cuba, y que increíblemente todavía lo hay. Ajá. Que son lo que decimos los negritos catedráticos. Estos negros eran Sí. negros curros que vinieron de España, o sea, fueron de esclavos a España. En España muchos lograron comprar su libertad, y con el dinerito que tenían vinieron a hacer fortuna a Cuba. Y entonces, pues, se sentían incluso hasta un poquito superior, porque dominaban bastante el español. Su español era un poco más fluido que los negros esclavos propiamente, que tuvieron que aclimatarse aquí a, a Cuba. Y entonces, pues ese personaje que me gusta muchísimo. Es un negrito, pero no es negrito bufo como tal, es un negrito más bien catedrático. Ujú. Es un negrito Sí, con más cultura o más refinado. supuestamente más cultura y más refinado, pero que al final es más disparatero también. ¿Eso en qué año fue más o menos? Eso fue como en, qué sé yo, 2000, Oficio de Isla se hizo hace como 2019 creo que fue, ¿no? por ahí, como 6 o 7 años. Sí. Ven acá, después de eso, ¿qué otra obra hiciste? O sea, ya te Bueno, convertiste en fijo ya con... ahí con la compañía he hecho otras obras como Luz, como El Collar. Luz es una especie de cabaret alemán, donde también se narra la cotidianidad cubana de estos tiempos, pero que tiene como imagen central los poemas de uno ya fallecido, ¿no? De uno de los poetas de la generación de los 60 y 70, de quinquenio aquel de la parametración, que fue Rini Leal, Real. un poeta villaclareño de lo más grande que había. Y entonces, pues, de sus poemas, a partir de textos de sus poemas, se creó todo un entramado de la historia cotidiana que puede vivir, no sé, diríamos que Centro Habana, La Habana Vieja, donde hay cierta marginalidad. Recuerda que la nave como tal está ahí frente a la iglesia de Paula, ahí mismo en San Isidro. Y tiene ese referente como toma para alguna de las obras. Rubio, te veo girado para la actuación. ¿Estás para... A ver, o hay otro giro de timón ahora que quieres abordar también el humor en otra faceta más personal, algo así? a ver, para mí hay un error, es un error que piensen que los humoristas no son actores. Ujú. Sí, pero bueno, en tu Para caso, mí tú sí eres actor. toda persona que se para en un escenario Sí. a emitir un discurso, independientemente de la calidad o de la certeza que tenga, a los que nos paramos en un escenario, si tú nos dices que tenemos que ir a barrer calle, podemos barrer calle y aprendemos a barrer calle y tenemos la facilidad de barrer calle. O como mismo, si tenemos que manejar un camión, pues pasamos un curso, sacamos la licencia y manejamos el camión. Pero es muy difícil que tú le digas a un camionero o a un barrendero que se suba a un escenario. Claro. Y que además lo haga Sí, tienes que tener algo dignamente. innato, tienes que tener algo innato. Entonces, No se puede entrenar. O sea, se sí, entrena, pero se no, entrena, pero se entrena, pero no tienes que nacer con eso. tienes que llevar ese bichito escondido. Sí. Que yo digo que muchos cubanos lo tenemos dentro, incluso a veces pasamos la vida y ni siquiera lo descubrimos. Pero sí, ahora mismo he dado no un giro, más bien explotar una vertiente más, que es la vertiente del monólogo, del stand-up. Ah, estás haciendo stand-up. De- ¿Quieres estoy, comenzar? estoy más bien Formulando. formulándolo. Exacto. Tengo algunas cosas para trabajar y en Sin eso... hacer mucho spoiler, ¿podrías decirnos dónde piensas presentar eso? ¿O A dónde? ver, algunas cositas la presenté en la Peña del Vista y Bacallao, ahí frente al Barache, en 23. Eso antes se llamaba Sí. Velaca, ahora tiene otro nombre. Sí. Y Saludos para los dos. mm, Saludos para los y otras cosas que, si tú me ayudas, dos. Sí. otras cosas que pienso presentar en la Fela y algunas peñitas pequeñas. Ya. Irlo probando hasta que uno tenga la seguridad, entonces. Claro, claro. No, porque es un proceso largo. La gente no entiende Claro. que el stand-up
es bien difícil. No, y que tiene sus características, tiene sus su reglas. su ritmo, sus reglas, muchas Y- cosas que no se pueden violar. Y yo siempre he respetado mucho el trabajo de los solistas porque al haber Sí. trabajado tanto tiempo en grupo, me parece que esa Se persona... reparte que- un poco, sí. Sí, la O se persona. reparte entre más. Exacto. Se reparte entre más en todo, se reparte o sea, entre más. la pena interna toca menos por ciento. Sí. En el caso de un solista, así vaya a decir un poema, así vaya a decir un discurso, así vaya a... Eres tú contra ti, no hay de otra, eres tú. Y eso me merece, por lo menos de mi Es parte, verdad, mucho es respeto. verdad, estoy de acuerdo. Y aquí le mandamos un saludo a todos nuestros colegas solistas. Felicidades por hacer lo que hacen. Incluso hasta si son solistas de salir a coger sol, no importa, son Sí, ellos solos. No, sí, exacto. Si tiene sol, véndeme un poco para coger color. Entonces, bueno, de esta manera estamos ya dando en la curva final ya. Estamos más bien ahora por Neptuno. Estamos ya llegando a Saturno. En Saturno Podcast. Tenemos que tener cuidado con los anillos y la joyería que hay, que muchos anillos son falsos. Pasa por abajo los anillos ahora. Porque estamos llegando a la mejor parte. La que está ahí entrando a la aduana de Saturno. Ya estamos casi entrando. Y lo vamos a hacer a ritmo de música. Como estábamos prometiendo. Teníamos una pequeña improvisación que nos iba a hacer el Rubio ahí ahora. Que no se me va a escapar. Y vamos a disfrutar de esto. Rubio, ponme ahí algo, cualquier corito, algo ahí. A ver, sería una cosita como, diría así, algo como que, a mí hay un socio que me quiere impugnar, que tiene jeva, que es un tipo muy caliente, y yo me digo, ¿qué clase de gente? Si yo en el móvil seguro tengo más. Oye, Seguro tengo más. que si pongo Google, Seguro tengo más. tú tienes una sola, Seguro tengo más. solo estás con ella, Seguro tengo más. mías son las demás, Seguro tengo más. y que viva Google, Seguro tengo más. que no hay más nada. Seguro tengo más. Tú gastas dinero, Seguro tengo más. yo no gasto nada. Ay. Seguro no cojo Oye, aplauso, caballero. una enfermedad. Mira, qué todo momento. esto fue súper orgánico. Aquí nada se cuadró. De hecho, bueno, es que la gente va a pensar que esto fue, no. Hicimos una pausa por un problema técnico y en ese momento él hizo esa canción. Para que vean que Rubio sí es No, la un estuve atleta. gestando, en verdad la terminé ahora mismo. Bueno, la estuvo gestando, Bueno, pero o la fue que tiré ahora la mismo. parió. Se puede Fue decir así. paritorio. Así que han observado, señores, el nacimiento de una parodia aquí en Saturno Podcast. Y de esta manera estamos diciendo que nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Eddie Ceballos y hoy contamos con la visita de un grande del humor de Cuba, señores, sin ningún tipo de duda. Así que nos vemos en una próxima emisión. Chao. Déjeme decirle algo antes de irnos, y es que, bueno, estos micrófonos que ustedes ven aquí son micrófonos versátiles, porque, por ejemplo, aquí mismo tenemos la cerveza, Eso parece Nos una vemos. perga. Oye, recordarle a toda la gente que están viendo este podcast que si no se han suscrito, no sé qué están haciendo porque le están perdiendo todo esto que está pasando aquí. Se lo van a perder. Tienen que suscribirse, darle a, ¿sabes? Las cosas de esa gente, campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y hasta en las que no se han inventado. Estamos también ahí porque estas redes son de Saturno. Estamos hasta en la ONU. Bueno, ya, ubícate. Hacemos música y la tiramos al estadio.